Mi amado Señor, te doy gracias una y otra vez, te doy gracias. Siempre quiero mantener esta gratitud en mi corazón y en mis labios hacia ti por esta preciosa iglesia, Señor. Gracias porque la vida de cada uno de ellos, Señor. Sí, no sé, no son perfectos, pero son santos. Señor, están caminando hacia ti para agradarte con dificultad, algunos con caída, otros se levantan y todos nos ayudamos a seguir adelante. Tuya sea la gloria y la honra. Ahora bien, vamos a exponer tu palabra, Señor, y ruego que tu Espíritu Santo sea quien unja cada palabra que salga de mi boca. En el nombre de Jesús. Amén. Sed llenos del Espíritu Santo, pastor. Quieto. Pastor. Sed llenos del Espíritu Santo. Me acaba de llegar un fax. ¿Se acuerdan? Aquella que yo les decía. Me acaba de llegar un fax. Vamos a orar. No vamos a orar por nuestros hermanos en Nigeria. Vamos a orar por aquellos que están padeciendo esa ola de frío. Esas casas que se están congelando. Por eso digo, qué hermoso es vivir aquí. Vamos a orar por ellos. Amado Padre Celestial, y amado Señor, Dios del cielo y de la tierra, eres tú, majestuoso. Al sonido de tu palabra se derriten los montes, se deshace la nieve. La gloria tuya nadie la puede contener, Señor. Tu gloria se mueve no solamente en esta tierra, en este orbe, sino en todo el universo. Tú y solamente tú sé magnificado y exaltado, Señor. Permítenos venir una vez más delante de ti para rogar, suplicar, hacer vallado y estar delante de ti y suplicar por aquellos, los que te conocen y los que no, pero que están padeciendo esta ola de frío en diferentes partes del mundo. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia por los más débiles, los niños, los ancianos, Señor. Ten misericordia. Ten misericordia. En medio del juicio, acuérdate de la misericordia. Porque tú eres Dios de misericordia y Él es el único que se deleita en tener misericordia. Dios, haz algo extraordinario para que este momento pase sin mayores estragos. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, gracias. Sed llenos del Espíritu Santo. Tenemos que estar hablando, no sé hasta cuándo, pero tenemos que seguir hablando sobre esto. Sobre la necesidad urgente en este tiempo de la llenura del Espíritu Santo, del control total de Dios en nuestras vidas. Hermano, amigo, yo ruego que Dios sea el que haga la decodificación correcta, el entendimiento a cada mente, a cada corazón, para que puedan entender mis simples palabras de exhortación, de aviso. Porque lo que se viene no es fácil. Porque lo que estamos viviendo no es fácil. No solamente meteorológicamente, sino en la población, en el mundo. Muchos están hablando de lo que ya aconteció en Davos, allá en Suiza. Ya es un claro señal de mensajes proféticos. Bueno, no sé. Yo sé que todos nosotros tenemos que esforzarnos, ¿verdad?, en esa llenura del Espíritu Santo. Estar claros en eso. Que no nos tome a nosotros por descuidados, no. En tal sentido, he hablado 6 semanas acerca de este mismo tema. Esta es la número 7. ¿Por qué, pastor? Hermano, porque es necesario que nosotros cambiemos de paradigmas, de esquemas de vida.
Si la iglesia se acostumbra a un mismo esquema, se convierte en una vana religión. Óigame, si la iglesia, la congregación se aliena o se alinea con una forma que no cambia, llega un momento en que se conforman a ese siglo, se conforman a esa forma de vida. Pero déjeme decirle que en el reino de los cielos no es así. Debemos entender que toda la tierra habla de la gloria de Dios, ¿sí o no? Y que eso nos debe dar a nosotros una idea de que en el reino de los cielos tiene mucha similitud en muchos aspectos. ¿En cuáles, pastor? En la dinámica. ¿Cómo así? La iglesia el mundo se está moviendo constantemente. O sea, la tierra se está moviendo constantemente, ¿sí o no? ¿No hay un movimiento de rotación sobre su eje? Y no hay un movimiento de traslación en torno al sol. Este dura 24 horas y aquel dura 365 días. Bueno, nosotros estamos montados en ese globo. ¿Lo ven? Bueno, ahora cáigase para atrás. Ahora, resulta que este globo viaja alrededor del Sol a una velocidad de 108,000 kilómetros por hora. ¿Sabe qué es eso? No sabe qué es. Lo dejé frío. Óigame lo que estoy diciendo. 108,000 en promedio, porque tiene algunas fluctuaciones, pero en promedio podemos decir 108,000 kilómetros por hora. Y nosotros estamos montados aquí. Pero además de eso, está rotando, ¿verdad? Está rotando alrededor de su eje a una velocidad de 1,600 kilómetros por hora. ¿Quién está mareado? Nadie. Pero está en movimiento. Nosotros parecemos que estamos aquí muy bien, ustedes sentados, yo aquí de pie, no movemos. No, es que todo se está moviendo. Voy a decir esto. A mí cuando me tocan las cosas de medicina me da miedo porque aquí había muchos doctores. Pero ¿sabe que en nuestro cuerpo todo se está moviendo? ¿Sabe a qué velocidad van los glóbulos blancos, la sangre, a qué velocidad se mueve? A entre 30 y 40 centímetros por segundo en nuestras arterias, en nuestras venas. En los vasitos un poquito más lento, pero para que tengamos una idea, todo se está moviendo. De tal manera que el reino de los cielos se está expandiendo como se expande el universo. Todo se está moviendo. O sea, es algo que debemos entender. Entonces, ¿qué, pastor? ¿Qué implica eso? Que la iglesia es el cuerpo de Cristo y es un cuerpo dinámico. La iglesia tiene que estarse moviendo. Tiene que estar trabajando. La iglesia de Cristo trabaja las 24 horas, 24/7. Porque cuando usted está acostado, allá los hermanos chinos están trabajando. Están predicando al otro lado. Voy a decir esto para que tenga una idea. Nosotros tenemos que estar expectantes a los cambios que Dios quiere hacer en medio nuestro. Porque al principio les dije, si nos conformamos a hacer lo mismo todos los domingos, llega un momento en que más de uno va a decir, ay, esto está aburrido ya. ¿Sí o no? Y si hacemos lo mismo toda la semana, dice, bueno, ¿qué hay ahí? Nosotros tenemos que mover esta mata, tenemos que mover este esquema, cambiar este esquema, esta estructura, que, ¿sabe lo que pasa? Que cuando se acostumbra a un formato, tiende a ser una iglesia sin expectativas. No va a ser más que 4 coritos, 5 canciones, y ya no va a pasar de ahí. Y un predicador que se esfuerza un poco en hacer, pero que ya no queda más de ahí. No, hermano, esto no puede ser así. O sea, no puede ser así siempre. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque la gente se quejaba de la iglesia, la primera iglesia, allá en Jerusalén, porque perturbaban la ciudad. Se quejaban de Pablo y de Silas porque esto están perturbando a la gente.
Es que nosotros tenemos que ser así, gente perturbadora. Porque rompemos los esquemas. Yo no tengo 40 años, pero estoy dispuesto a romper cualquier esquema en mi vida. Con tal de que Cristo sea glorificado. O sea, no puedo acostumbrarme a vivir una vida senil, sedentaria. No. En tal sentido estoy proponiendo estos cambios o anunciando estos cambios que vamos a hacer. Algo va a pasar en esta iglesia este año. Algo va a pasar. La gloria de Dios va a descender sobre este lugar. Aquí van a haber sanidades, van a haber hechos maravillosos, conversiones. Dios se va a mover en medio nuestro. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos desean eso? Que Dios se mueva en medio nuestro. Aleluya. Claro que sí. Bueno, muévase. Claro, mujer. ¿Quién lo va a hacer? El pastor. Hizo todo, la iglesia, el cuerpo. Así que los martes, estoy declarando los martes, día de ayuno congregacional. Aclaro esto, ayuno es el tiempo para dedicarle a Dios, ¿verdad? La extensión del alimento, o digo, si usted está en una avanzada edad y no puede, no haga, hermano, no quiero, o usted está en un tratamiento médico y tiene que tomar algunos alimentos para, no sé, antibióticos, cosas esas. O sea, quiero aclarar que eso, no lo puedo hacer todo el día, pastor, hasta el mediodía. No importa. Haga medio ayuno. ¿Cuál es el problema? El asunto es que todos estemos en un mismo sentido. ¿Me entiende? No me vaya a salir alguien que va a hacer un octavo de ayuno y un 10º de ayuno. Eso no existe. Vamos a esforzarnos. De tal manera que entonces el martes va a ser un día maravilloso porque además de eso nos vamos a hacer link con el culto de oración. Ok, en el culto de oración nosotros vamos a levantar un ministerio nuevo que se llama Bao, aliento, pero le puse Bao porque cuadró. Amén. ¿Cuál es ese ministerio? El ministerio de Biblia, ayuno y oración. Biblia, ayuno y oración. Vamos a leer la Biblia. Vamos a leerla, vamos a edificarnos en la lectura de la palabra. Los martes no se va a orar más sentado, sino de rodillas. Algo va a pasar, no me diga qué. Pero vamos a humillarnos todos. El que venga los martes, el que venga va a saber. Entonces, en su tiempo oraremos por los que están enfermos, oraremos por los que tienen presiones o tienen cualquier cosa. No vamos a hacer pública, sino los que quieran hablar en privado con los nuevos diáconos, lo oraremos con ellos. Pero vamos a interceder. Vamos a tener tiempo para buscar más de la presencia de nuestro Dios. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Buscar más de Dios. No podemos acostumbrarnos a lo que hasta hoy somos. No podemos. ¿Me entiendes? Todos tenemos que acostumbrarnos a algo porque son irreversibles. ¿Me entiendes? El que es pelón, es pelón. ¿Sí o no? Si se nos cayó el pelo, bueno, no inventemos. Pero hay cosas espirituales que sí podemos ordenarlas y reordenarlas. Si hay tiempo de confesión de pecados, si hay tiempo para redarguir, si hay tiempo para exhortar, si hay tiempo para animar, si hay tiempo para profetizar, si hay tiempo para que hayan sanidades, si hay tiempo. O sea, vamos a buscar de Dios más. No puede ser este año igual que el año pasado. Y el próximo año será diferente a este año. Porque siempre vamos a estar así, dinamizando la iglesia para que el nombre de Jesucristo sea glorificado en medio nuestro. Esa es la idea. Entonces estoy llamando a los que están dispuestos. Los que están dispuestos a provocar cambios en sus propias vidas. Hay gente que no estará dispuesta, que están acostumbrados. Déjenme aquí debajo del sicómoro. Bueno, quédese ahí. Ser lleno del Espíritu Santo en este sentido está entonces
en la búsqueda continua del conocimiento de Dios, su palabra, en la determinación de hacer la voluntad de Dios, la santidad, y el apartarnos radicalmente de nuestra antigua y vana manera de vivir, aborreciendo lo malo. ¿Estamos siendo llenos del Espíritu Santo? Bueno, hoy quiero cambiar la página o pasar la página, pero sigo hablando del Espíritu Santo. ¿Cuántos han sido bautizados en el Espíritu Santo? No lo dicen así como... No dijo Pablo, ¿no recibiste el Espíritu cuando creísteis? ¿Se acuerdan? Hechos 19. ¿Cuántos recibieron el Espíritu cuando creyeron? Si con ese amén ustedes quieren vender algo, no venden nada. ¿Oyeron? Ahora, ¿está el Espíritu Santo en ustedes? Amén. Está mejor. ¿Está el Espíritu Santo en nosotros? Amén. Ok. Propósito. Glorificar a Cristo. Propósito general. Hay propósitos parciales, pero el general es este. La meta es esa, glorificar a Cristo. Objetivos particulares. Voy a hablar hoy sobre eso. Mire, si son tan amables, en Primera de Pedro, capítulo 4. Estoy partiendo del hecho de la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Exhorta el apóstol Pablo versículo 4. Perdón, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrélos a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, hoy voy a hablar sobre los dones espirituales. ¿Ok? Si todos, o sea, voy a no hablar de todos. Si alguien tiene el Espíritu, la presencia del Espíritu está con el propósito de que el Espíritu se manifieste para provecho. O sea, el Espíritu no es un prendedor, no es un arete, no. Él está ahí con un propósito. Él es Dios para manifestarse en la vida de cada creyente. Entonces, esa manifestación para provecho es lo que se define como un don espiritual. Un regalo de parte del Espíritu, una manifestación, y lo hace como Él quiere, O sea, no hay patente ni compra de que yo tengo el Espíritu y yo hago esto. No. Lo hace como Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere. Ya vamos a hablar sobre eso. Entonces, la Biblia nos habla, cuando se refiere a las iglesias, habla de los santos. Cuando se refiere en lo particular, habla de miembros. Y cuando se refiere al colectivo, también habla de un cuerpo, hace un símil con el cuerpo humano. O sea, ninguna persona, miembro de esta iglesia, es el cuerpo de Cristo, sino que pertenece al cuerpo de Cristo. ¿Me copia eso? Tengan cuidado. Todos somos miembros de este cuerpo, del cuerpo de Cristo. Así que tenemos que tener cuidado porque si yo he confesado a Cristo como mi Señor y tengo el Espíritu, ¿para qué? Para provecho, para que se manifieste en mí. ¿Dónde? ¿En el cuerpo? ¿Para qué? ¿Para edificar el cuerpo? ¿Me entiendes? ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. Ya vamos a leer un pasaje más fuerte que este. Entonces,
El asunto que quiero tocar en este punto es lo siguiente, que cada uno tiene el deber de ministrar, de servir. La palabra ministrar ahí es servicio. Cada quien con el don que ha recibido sirva a los otros según la multiforme gracia de Dios, porque todos no tienen el mismo don, todos tienen diferentes dones, entonces es multiforme. Y ese don que recibimos no es algo que compramos, sino es por gracia. ¿Me copian eso? Ok. De tal manera que voy a hacer el primer exhorto. Cualquier persona que llegue aquí y haga una decisión por Cristo, debe inmediatamente pasar a una clase, que es la mía. ¿Sí? La primera clase va con Luis y Marixa. Pero la otra que ya ha recibido a Cristo va con la mía. Y ahí en esa clase nosotros, lo primero que voy a pedir, así, la demanda va a decir, ¿ya recibiste el Espíritu Santo? Sí. Ok, ¿qué te dice Dios a ti? Que ya no puedo ser más visitante, ahora debo ser miembro. ¿Por qué? Porque quiero glorificar a Cristo como miembro de la iglesia. O sea, no puede haber un visitante que tenga 2 años visitándome. Eso suena raro, eso no suena bien. Si hay algo que está mal como creyente, es que debo hacer todo lo que Dios demanda para su iglesia o su cuerpo. Debo entonces ponerme a la orden, decir, ¿qué puedo hacer, pastor? Le comentaba ayer a mi esposa acerca de una iglesia en México. Y la iglesia, el pastor tenía esta clase como la que yo tengo. Y dice, bueno, ¿cuántos vienen a la clase? Ok, los que vengan. ¿Ustedes ya han decidido ser miembro de la iglesia? Sí, sí. Bueno, para ser miembro hay algunos pasos que cubrir. ¿Cuál? Debe empezar a servir. Porque si no viene dispuesto a servir, mejor quédese donde está. ¡Wow! Entonces el pastor lo manda con el Ministerio de Servicio a visitar los hospitales. Solamente vaya y vea qué es lo que hacen. O vaya con la comisión de evangelismo a predicar. Solamente observe lo que están haciendo. ¿Me entiende? O vaya con el ministro de misiones y vaya a las misiones y vea lo que están, para que vea qué es lo que está haciendo el pastor. El pastor le está llevando a diferentes campos. ¿Para qué? Para que el espíritu que mora en él manifieste un don y él diga, aquí quiero servir, aquí quiero que me sirva. Eso es lo que está diciendo. Y después venga y solicite la membresía. Wow. ¿Sabe? Ese testimonio me lo dio un sobrino. El sobrino David me dijo, eso es lo que pasa en la iglesia del pastor Alducín, cuando solicité la membresía. Hermanos míos, servir es ministrar, ministrar es servir, eso es todo lo que tenemos que hacer. Nosotros no estamos aquí para hacer calificaciones o clasificaciones, no, aquí estamos todos para servirnos. ¿El Señor lo hizo, sí o no? ¿No lavó los pies el Señor? Y él que dijo, vosotros me decís maestro y Señor. Ojo. Y dijo, y decís bien porque lo soy. Aleluya. Ahora bien, si yo el Señor y maestro he lavado vuestros pies, así también debéis hacer vosotros unos con otros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. O sea, hasta hacer aquello que hacía un esclavo, un sirviente. ¿Cuál es el problema? Un sirviente tenía el deber de lavar al visitante, lavarle los pies porque a veces estaban hinchados por el camino, que allá no habían zapatos, allá habían sandalias. Y entonces se les hinchaban los pies y él venía y el sirviente lo atendía. Ok, en segundo lugar, ahora sí, vamos a ver que la Biblia hable por sí sola, que ella predique. ¿Todos atentos? Ok, les invito a 1 Corintios capítulo 12. Que la Biblia hable por sí sola. Porque esto es importante, esto es fundamental en la iglesia, vital en la iglesia.
Y Pablo lo dice claramente. Voy a leer 13 versículos de este pasaje y comienzo con el verso 1. Dice a los hermanos: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, o sea, las manifestaciones del Espíritu Santo. Sabéis que cuando erais gentiles os extraviaba llevando como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie, ojo aquí, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? O sea, nadie puede maldecir el nombre de Cristo si tiene el Espíritu Santo. Pero tampoco nadie puede decirle a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. De tal manera que el Espíritu Santo es el que hace la revelación de que Cristo es el Señor en la vida de la persona. Me acuerdo mucho y acoté aquí a Policarpio de Esmirna. ¿Conocen ese mártir de la primera iglesia? Policarpio era un hombre ya de 80 y tantos años. Y en aquel momento el emperador había dado la orden de que señalaran a todos los que no reconocieran a César como el Señor, al emperador como el César. Y le llegaron a Policarpio, le dijeron: mira, pon tu firma aquí, Policarpio, sabemos que tú eres buena gente, no nos vamos a meter contigo, solamente pon la firma aquí. Él dijo: no puedo. Porque durante 83 años el Señor ha sido fiel a mí, ¿cómo yo voy a traicionarlo? Después volvieron otra vez los guardias y le dijeron: mira, Policarpio, no queremos actuar contra ti. ¿Sabe qué? Pon una X, una marca y listo. Y nadie va a saber quién eres tú. No lo sabrán ustedes, pero mi Señor lo sabe. ¿Sabe cuál fue el final? Policarpio fue a la hoguera. Y hay muchas leyendas que se levantan en cuanto. El asunto fue que fue un mártir, murió en la hoguera, pero no negó a su Señor. O sea, hizo lo que acabo de leer. Mantuvo la fe hasta el final. Verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas en todos. Es el mismo. El que hace todas las cosas en todos es el mismo. Estos 3 versos hablan de dones, de servicios, primero, manifestaciones, servicios y formas de operar. Cualquiera de las 3 es Dios quien las hace. ¿Y las hace dónde? En el creyente. ¿En medio de qué? De la iglesia. Sigamos. ¿Dónde estoy? Ok, verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Se da cuenta que un don es una manifestación? O sea, Él se manifiesta de diferentes formas. Yo voy a acotar aquí quizás unas 20 formas de manifestarse, para que todos sepan que aquí nadie que diga que es creyente no puede dudar que tiene el Espíritu. Y si tiene el Espíritu, tiene que tener al menos un don. Tiene que tener alguna manifestación. Manifiéstese el Espíritu Santo. No puede ser un congregante dominical, no puede ser algo como un péndulo que va y viene, va y viene. No, momentico, ya va. Usted está aquí para edificar el cuerpo, no para ser un asistente. Sigan conmigo. Porque a este le es dada por el Espíritu, vayan anotándolo. Número 1, palabra de sabiduría, de hacer lo correcto, de pensar como Dios, a como Dios le agrada. 2, palabra de ciencia, de conocimiento que no está expuesto públicamente. Eso es lo que estoy hablando. De ciencia del conocimiento de los misterios de Dios. Eso es. Palabra de ciencia. ¿Dónde voy? 3. A otros de fe. No es la fe que usted recibió por el Espíritu Santo cuando usted creyó que el Señor le dio, o no es el carácter del Espíritu. No, este es otro modelo de fe.
Esta fe es una manifestación del Espíritu, de esos que uno le dice, esa gente lo que está es loca. Pastor, mire, palabra de fe, cuando dijeron vamos a comprar este terreno. ¿A quién se le ocurre? Dijo el hermano racional, matemático, dijo, ¿a quién se le ocurre? Necesitaríamos 30 años y recoger todo lo que recibamos y lo depositamos en la... Pero alguien dio palabra de fe y dijo, vamos a hacerlo porque Dios lo va a hacer. Bueno, venga conmigo al Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan los espías, los 12 espías? ¿Qué dijo Caleb? Caleb dijo, nos los comeremos como pan. ¿A quién se le ocurre pensar? Bueno, porque confiaba en lo que no soy yo quien lo va a hacer, es Dios quien lo va a hacer. Esos son los que tienen palabra de fe. Cuarto, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Me entiendes? Eso no pertenece a una iglesia, a una denominación en particular. No, ese es el Espíritu Santo. Si no oramos por los enfermos, ¿quién los sana entonces? Si no oramos, si no creemos que Dios lo puede sanar, entonces ¿quién va a orar? Dígame quién va a orar. ¿Nadie? Dios está dispuesto a hacer sanidades en medio de su cuerpo. Quinto, verso 10. A otros el de hacer milagros. Yo puedo hablar de muchos milagros que Dios ha hecho aquí. Hermano, Dios es hacedor de milagros. No solamente tenemos que referirnos al milagro de los panes y los peces que siempre acotamos, el milagro de caminar sobre el mar, el milagro. No. El mismo que hizo eso es el mismo que hace ahora milagros en medio nuestro. ¿A dónde los estoy llevando? Los estoy llevando a un panorama de iglesia que no es un esquema tradicional, sino que es un esquema dinámico. Siempre tenemos que caminar en nuestra vida, no los domingos, toda la semana, a la expectativa de cómo Dios me va a usar a mí y el Espíritu Santo se va a manifestar en mí para que Cristo sea glorificado, sea a través de una sanidad, de un milagro, de una palabra de exhortación, una palabra de sabiduría. Algo va a hacer Dios conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Algo va a hacer Dios conmigo. Ahora, si se acostumbra a un modelo estático y no dinámico, tenderá a ser una iglesia tibia o una persona tibia y después le van a llevar al departamento de necrofilia. Le van a decir necro. Necro es muerto, está muerto. ¿Se acuerdan de la iglesia de la Odisea? Ese, según algunos teólogos, es el último modelo del tipo de iglesia de los últimos años. Una iglesia donde va a ser tan necia que se siente autosuficiente. Es más, tal va a ser su necedad que Cristo está afuera todavía tocando. Tú dices que eres rico y que eres enriquecido, no eres nada más que un pobre, miserable, ciego y desnudo. Eso es lo que le dice Dios. Pobrecito. No, eso no va a pasar con la iglesia Bautista del Trigal. No, eso aquí no. ¿Dónde estoy yo? Séptimo. No, sexto, palabra de profecía. El profeta es el que revela o devela lo que Dios, o anuncia lo que Dios en secreto le ha dicho. En nuestro contexto es el predicador. El predicador tiene una intimidad con Dios. Y Dios le dice, háblales de esto. ¿Ok? Así había en el Antiguo Testamento. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Esa relación con Dios lo llevaba a él a decir cosas que ni él se las imaginaba que iban a pasar. El Monte Carmelo con Elías fue una experiencia extraordinaria. Aunque después el hombre en su debilidad estuvo huyendo tres días corriendo o escondiéndose y se metió por allá por una cueva. Pero cuando el Espíritu Santo se manifiesta, usted ve que en el Antiguo Testamento vino el Espíritu Santo, me tomó el Espíritu Santo, pero en nosotros no va a ser así. ¿Por qué? Porque ya vive en nosotros. Ahora se va a manifestar en nosotros. Amén. En otros dice discernimiento de espíritu. Aquí ha habido personas con discernimiento de espíritu. Me han llegado y me han dicho, pastor, mire, aquella persona, tenga cuidado, porque tiene malas intenciones con usted. Y fue verdad.
Me lo han dicho. Ven cosas que yo no veo y disciernen cosas que uno no discierne. Discernimiento de espíritu. Octavo, a otros diversos géneros de lengua. Ay, hermano, aquí hay un problema. Hablen todas las lenguas que quieran. Yo no tengo problema con eso. Pero tienen que ser las cosas en orden. Esto es la manifestación de lenguas angélicas para edificar a la persona. Pablo hace una acotación sobre esto. Dice que debe hacer con orden. Y el noveno dice interpretación de lengua. O sea que si alguien habla en lengua, tiene alguien que ver qué es. ¿Para qué? Para que el cuerpo sea edificado. Porque si no, entonces nadie entiende. Y entonces, ¿para qué? Venga conmigo. ¿Dónde estamos? 11. No, 9, 10. No, hasta ahí. Ahí hay 9. Sigue diciendo entonces el versículo 11. Pero todas estas cosas, oído aquí, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Todos nosotros formamos parte de un cuerpo, pero no somos el cuerpo, sino la sumatoria de todos. Amén. Y termino con el verso 13. Porque por un solo espíritu, el Espíritu de Dios, todos fuimos bautizados en un cuerpo, la Iglesia Universal, el cuerpo de Cristo. Sean judíos o sean griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Ok, en este pasaje Pablo está diciéndole a la iglesia conflictiva o problemática de Corintios, que tenía muchas cosas, muchos problemas. El verso 31 de ese mismo capítulo dice: procurad pues los dones mejores. Punto. Aquí viene otra oración. Mas yo muestro un camino aún más excelente. Y ahí usa todo el capítulo 13 para hablar del amor. O sea, entonces, entre todos los dones, ¿cuál es el don mayor? El amor. El que ama, no, se cubre, agarra todo. Si alguien puede amar como ha sido amado por Dios, entonces ese está fuera de rango. ¿Sí me entiende? Todos los dones son buenos, todos son necesarios, porque por algo los ha puesto Dios. Pero ojo, Dios dice, por el Espíritu aquí, Pablo dice, procurar los dones mejores. Después de este don del amor, ¿cuál sería el segundo? Dice Pablo, yo prefiero hablar unas palabras pocas, pero bien entendidas, que muchas que no entiendan. Capítulo 14. Lo que está hablando Pablo es que después de esto es la palabra profética, la predicación. En tercer lugar, la enseñanza. Cuando usted ve el ministerio de Cristo, ¿qué es lo que más hizo? Entonces, muchas veces la gente prefiere dones que sean extraordinarios, que son sensacionalistas, ¿me entiende? Pero aquí hay uno que debemos cultivar. Uno, el amor. Porque ¿para qué dice el capítulo 13 en los primeros versículos? Dice, bueno, si yo tengo toda la fe de tal manera que moviese montañas y no tengo amor, nada soy. Soy como címbalo que retuena, que retiñe. O sea, no tengo temple. Así que si algo tenemos que procurar, ejercitarnos, como le dijo Pablo a Timoteo, ejercítate para la piedad. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Vamos al otro capítulo. Capítulo 12 del libro de Romanos.
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Diga amén. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta, dinámica. Digo pues por la gracia que me es dada que cada cual que está entre vosotros, la iglesia, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No hay clasificaciones, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Verso 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. El brazo es brazo, la pierna es pierna, el ojo es ojo. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. De la manera que teniendo diversidad de dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la fe. Ese sería el número 10. O el de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, el que anima, el que está diciendo, vamos hermano, no se quede, en la exhortación. El que reparte con liberalidad, con prontitud. 16. El que preside con solicitud, con diligencia. Y el que hace misericordia con alegría. Wow. ¿Cuántos dones van aquí? 17. Hay otros más en Efesios que no los voy a tocar en esta mañana. Ya me quedan pocos minutos. Solamente quiero acotar lo que dice Pablo aquí. Mire, hermanos, amados míos, hay que ejercitarse en todo. Verso 9 dice, el amor sea sin fingimiento, dígame. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia o prontitud, sagacidad, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Dígame otra vez. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Amén. Compartiendo para las necesidades de los santos. Aquí he dicho yo, aquí en esta iglesia nadie pasa hambre. Si alguno tiene necesidad de pan, hágalo saber. Practicando la hospitalidad. En eso sí es verdad que estamos sobrados. La iglesia aquí tiene la capacidad, muchos hermanos, muchas familias siempre tienen un cuarto, tienen una disposición de recibir a alguien, y eso alabo a Dios por eso. Bendecid a los que os persiguen, como a los que os calumnian, bendecirlos. Bendecid y no maldigáis, diga amén. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. Y vuelve a decir lo que dijo al principio, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Deje que la gente lo diga. No paguéis a nadie mal por mal. Si siente que alguien le ofendió, no devuelva la piedra. Si le tiraron una piedra, no devuelva un peñón. Asociados con los humildes, si hay sabios en vuestra propia opinión, no paguéis mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, y en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. 19. No os venguéis vosotros mismos. No tome la justicia en sus manos. Amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Está claro eso? Así que, termino esto. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Amén. Si tuviere sed, dale de beber.
Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre sus cabezas. Y finalmente dice, no seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Se da cuenta que el Señor habla tranquilo, sencillamente por su palabra? Porque lo que más pueda decir yo de lo que ya he leído redundo. El Señor ha hablado claro por el Espíritu, por su palabra. Este es el exhorto que Dios trae esta mañana para nosotros, para nosotros rompemos el esquema. Sí, pastor, estamos dispuestos a romper el esquema. Yo no estoy cuestionando la vida de nadie, sino simplemente en lo que ha sido hasta ahora. Bueno, ya, ¿esté dispuesto a romper el esquema? Sí. ¿En cuál? ¿En qué sentido? En lo que el Espíritu quiere usarme. Donde Dios quiera usarme y como Dios quiera usarme. Pero yo estoy en la iglesia es para servir en medio de la iglesia. ¿Se da cuenta cómo se llega a ser lleno del Espíritu Santo? Esa es la forma. Estar dispuesto a ser usado por Dios, como Dios quiera, donde Dios quiera y cuando Dios quiera. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. El que procura esto, al principio será difícil, quizás incómodo, pero le aseguro que después de un tiempo quedará en el pasado, se olvidará de lo que era incómodo, porque verá que Dios se glorifica y usted será el vaso de honra que Él va a usar. ¿Cuántos están dispuestos? Los que estén dispuestos, pónganse de pie entonces. Aleluya. No, así de verdad que rápido a construir esta ampliación porque no va a caber la gente aquí este año. No, ese amén no me gusta. Rápido a romper esa pared para extendernos hacia allá. Porque Dios va a llenar este santuario este año para la gloria de su nombre. Amén. Amado Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra preciosa, sencilla, diáfana, clara, dulce, necesaria. Gracias por edificarnos, por hablarnos, por hablar a cada uno, Señor. Nadie puede estar estático. Estamos en un mundo dinámico, físico y también espiritual. Y te damos gloria, Señor, por el Espíritu que está en nosotros y además de ser paciente, procura que nosotros nos movamos en la dirección correcta. Glorificarte a ti, porque para eso vino. Te alabo, Padre, porque has dado tu palabra para edificar a tu cuerpo esta mañana. Y bendigo la escuela dominical, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.